Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Pecado del mundo, amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para recibir, hermanos, la comunión, debemos estar correctamente preparados y habernos confesado recientemente. Si no lo estás, únete ahora a los cantos y da gracias al Señor. El que siembra amor, amor tendrá. El que siembra amor, cosecha amor. El que siembra amor tendrá. Oye, hermano, mi canción de amor y amistad. Bien, pues el momento de la comunión en esta solemne misa concelebrada con el Papa Juan Pablo II, clausura de sus celebraciones eucarísticas durante este periplo de 5 días a través de Cuba, que ha incluido las provincias de La Habana, Santa Clara, Camagüey y Santiago de Cuba. Padre, muchas personas no entendieron quizás las palabras en latín, el idioma oficial de la Iglesia Católica, cuando el Papa hablaba de nuevos vientos y del Espíritu Santo. Si nos puede ilustrar en base a lo que el Papa dijo. Sí, el Papa sobre el texto que tenía escrito improvisó y tenía su intención cuando habló del viento que soplaba en ese momento, que claro, lo estaban sintiendo todos, pero yo veo que la punta de esto, de lo que quiso decir el Papa, es para insertar a Cuba en la tradición latina, sacarla de otras tradiciones que se han querido imponer en Cuba, porque creo, yo lo vi así, quiso decir que Cuba depende de la raíz latina, de la tradición latina del mundo, de la tradición latina en que está insertada por su cultura. Dijo que el Espíritu Santo sopla, que el aire del Espíritu Santo sopla sobre Cuba, insufla a Cuba con su fuerza, llena a Cuba con su fuerza. Fue un magnífico colofón para todo lo que había dicho, para toda esa exposición que hizo de la doctrina social de la Iglesia, de su mismo pensamiento tantas veces expresado en documentos, pero dicho en la Plaza de la Revolución en La Habana, tiene un alto significado. Y eso lo corroboró diciendo, esto se está diciendo porque aquí está soplando el Espíritu Santo, aquí el Espíritu Santo está insuflando su fuerza.
Y en esa misma plaza, padre, donde se ha tantas veces convocado al pueblo para los anuncios de guerras internacionalistas, para preparar al pueblo contra invasiones foráneas, específicamente de Estados Unidos, en esa plaza donde se ha predicado a nivel estatal la violencia, hoy se escucha: el que siembra amor cosecha amor, el que siembra amor, amor tendrá. Ese es el canto de comunión bajo cuyas notas este grupo de seglares comprometidos, personas de pueblo de las diferentes iglesias de la arquidiócesis de Miami, las diócesis de Pinar del Río y La Habana, están recibiendo la comunión. Como decíamos ayer, es un premio que la iglesia ha querido dar a personas que durante todos estos años han mantenido abiertas esas iglesias, han continuado enviando a sus hijos al catecismo, a sus nietos, han seguido manteniendo dentro del núcleo familiar, base de la formación cristiana, esa formación. Esos son los que ahora están comulgando, recibiendo ese premio de manos del Papa Juan Pablo II. Ahí vemos una señora muy clásica, con su mantilla cubana al estilo, como se decía en Cuba, los de antes. Las personas que representan esa etapa que ya ha pasado, pero mantienen la tradición y el fervor tanto religioso como patriótico. Es interesante, cada liturgia ha tenido su acento. Las liturgias de la misa cada parte tiene su significado y su importancia, pero en cada uno de los lugares se ha subrayado, se ha recalcado algunos de sus momentos. Si pudiéramos decir de esta liturgia que nos ha llamado la atención, pues bueno, claro, por ser en la capital, su masividad es la última celebración litúrgica, la última misa que se celebra. Además, las palabras del Papa. Indiscutiblemente el Papa tenía reservado para esta homilía de hoy una larga exposición de las propuestas que hace la Iglesia en cuanto a lo social, en cuanto a la evangelización en el tiempo, en la sociedad, en el contexto social. El Papa los ha explicado y hoy con una energía que no le encontrábamos ayer. El Papa hoy subrayaba frases, casi gritaba frases y recordamos cuántas veces escuchamos grabaciones del Papa en su inicio, que ese era su estilo, subrayar la frase. Algunas veces se apartó del texto para decir algunas cosas simpáticas, como que se alegraba que aplaudieran, no porque él quiere que lo aplaudan, sino porque así el Papa reposa. Y esta celebración se ha caracterizado también por su elegancia, la elegancia de su altar. A veces me ha parecido así un ave blanca de la paz que se ha posado en Cuba. Una hija de la caridad. Una hija de la caridad, de las hermanas de la caridad que tanto sirvieron, están sirviendo en el leprosorio, sirvieron en la antigua beneficencia, sirven aquí en Miami en la Ermita de la Caridad y son verdaderamente una institución en Cuba. Ahora vemos los sacerdotes que están distribuyendo la comunión. Otra de las características que ha tenido esta celebración es su música. Indiscutiblemente la misa de Rodrigo Prats, esa misa que compuso Rodrigo Prats en los años 70 y que nos hace sentir nuestras raíces musicales tan presentes. Escuchábamos el son, escuchábamos la habanera en todas esas partes de la misa. Para los que lo recuerdan, tras el Papa, el padre René Ruiz, rector del seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana, un sacerdote que muchos le recordarán de los años 70 en Cuba, cuando su ordenación, y hoy día rector del seminario San Carlos y San Ambrosio, el padre René Ruiz. Decía de la música, hay una magnífica orquesta, la Orquesta Sinfónica, un magnífico coro que ha estado durante mucho tiempo ensayando. En estos días lo veíamos, estos mismos noticieros, lo veíamos ensayando ahí in situ en la plaza y han hecho interpretaciones maravillosas a voces y con una magnífica dirección, todo muy profesional. Y yo creo que le ha dado un marco solemne a esta celebración. Decía, no ha habido nada mejor que la misa, de las partes de la misa, del ordinario de la misa, compuesto por Rodrigo Prats para decir, resumir todo esto que se ha querido mostrar en estos días y que tanto nos decía y nos mostraba ayer Monseñor Meurice cuando hablaba de la inserción. Ayer en la celebración destacaban, entre las cosas que se subrayaron muy elocuentemente, se subrayaba la
cubanía, porque no se puede hablar de patria sin hablar de la Virgen de la Caridad. Y cuando se habla de la Virgen de la Caridad viene inmediatamente el pensamiento de la patria cubana. Ha sido un signo, un colofón extraordinario. Los demás cantos han sido muchos y algunos compositores que están por acá. Por ejemplo, de Rogelio Celada. Rogelio Celada, un activo laico que presta sus servicios a la iglesia, prestó sus servicios a la iglesia en Cuba trabajando en oficios humildes, oficios sencillos pero eficaces, pero siempre en la actividad parroquial, en su aporte a la música, a la liturgia. Y hoy acá en la Arquidiócesis de Miami sigue cumpliendo esa misión que Dios le ha encomendado en el CEPI, ahora en la Arquidiócesis, pero siempre tratando de que la liturgia sea una acción para Dios. En estos momentos, pues, escuchamos el coro, disfrutamos el coro, y como decía Almora, están comulgando, como en las otras celebraciones, esas personas, esos pilares de la iglesia cubana que hacen posible precisamente que el Papa esté aquí ahora. Si la iglesia se hubiera desmembrado, si la iglesia hubiera sucumbido a las presiones, si no hubiera sido por el valor y la constancia de estos hombres y mujeres que mantuvieron la llama de la fe, a veces una pequeña llamita que parecía apagarse, pero la mantuvieron con valor, con arrojo. Si no hubiera sido por eso, pues hoy el Papa no estuviera en La Habana. El Papa está, y por eso está entronizado el corazón de Jesús en medio de esa plaza donde tantas veces se ha hablado de tantas otras cosas ajenas a nuestra cultura, a nuestra realidad, pero hoy el pueblo se encuentra, por eso el pueblo se comunica tanto con lo que está diciendo el Papa, porque el pueblo se encuentra con sus raíces, el pueblo se encuentra verdaderamente con lo que es. Aquí no hay nada impuesto, no hay nada foráneo, es un hombre que viene de fuera, de la lejana Polonia y que está animando a la iglesia desde Roma, pero no nos trae recados ni mensajes extraños a nuestra cultura. Nos trae el recado y el mensaje de Jesucristo, que es para nosotros, para toda cultura. Hay que observar en algunos funcionarios cubanos, por supuesto, la falta, sobre todo en la generación joven de Roberto Robaina, el canciller Robaina, de Carlos Laje, la falta de conocimiento y preparación en la compostura que ellos están tomando en esta misa. Están sentados de una forma totalmente irreverente, pero es que eso ya irreverente, pero no creo que sea una falta de respeto, simplemente que no conocen, porque personas como Robaina, como Laje, se han criado dentro de este sistema ateo. Y sin embargo vemos el caso de Ricardo Alarcón, que está ahí también sentado y ya tiene una compostura más correcta. El propio Fidel Castro está sentado correctamente, pero es algo de notar, ¿no? La situación con estos funcionarios de alto nivel cubano, criados, educados dentro de un sistema ateo, y que por supuesto para ellos una misa, una celebración eucarística, su participación en ella es algo nuevo. Esta es la coral de la Orquesta Sinfónica, la coral de la iglesia, de la Arquidiócesis de La Habana, de la iglesia, y los acordes musicales son de la Orquesta Sinfónica de La Habana, padre. Sí, yo decía que esta cuestión es cultural, es cuestión de problema cultural, esta actitud, esta postura de esta gente, aunque sabemos ideológicamente quizás rechacen esto, algunos desprecian esto que está ocurriendo, pero no tienen un suficiente nivel cultural para adecuarse al lugar donde están. Yo creo que es un problema de cultural, de baches en esa educación en Cuba, que nunca fue educación, sino instrucción. Se instruía acerca de algunas materias, pero nunca hubo una educación completa. Y eso se ve el producto ahora de toda esta nueva generación que ni siquiera sabe comportarse en un lugar. Claro, si le llegan a San Pablo nos dice: donde fuereis, haz lo que viereis. Y ellos no se pueden adecuar a este modo porque les falta educación, ya no solo en el plano ideológico. Haciendo un resumen de los funcionarios del gobierno cubano que se encuentran, por supuesto, Fidel Castro, Carlos Laje, el ministro de Relaciones Exteriores Roberto Robaina y la viceministro Isabel Allende, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular Ricardo Alarcón de Quesada, el presidente del Comité Central, o sea, el jefe del Comité Central en la ciudad de La Habana, el señor de tez oscura, Esteban Lazo. Son los funcionarios cubanos que se encuentran en la primera fila y, por supuesto, cuerpo diplomático acreditado en La Habana.
están justamente con el tiempo que necesitan porque el Ángelus comienza a las 12 del día y posteriormente a las 12:15 ya el Papa parte desde la Plaza de la Revolución, otrora Plaza Cívica, y debe estar llegando a las 12:30 al Arzobispado de La Habana para el almuerzo con toda la conferencia episcopal cubana. Al principio se presumía que el encuentro con los sacerdotes iba a ser un tanto reservado, o sea que sus palabras a los sacerdotes iban a ser reservadas. Últimamente se ha dicho que también va a ser un acto público, o sea que vamos a conocer también lo que el Papa hable a los sacerdotes en la catedral, restaurada al efecto. Sí, por cierto que La Catedral de La Habana ha sido preciosamente restaurada. Nueva iluminación interna y externa en la catedral. Precisamente para este acontecimiento. Ahora el Papa va a hacer la oración postcomunión después de terminados los cantos de la comunión y de la acción de gracias. El Papa va a hacer la postcomunión y si no hay nada que decir al final, pues despedirá la misa hasta el Ángelus. La multitud espera expectante y ayer hubo una sorpresa al final de la celebración. La erección de la diócesis de Guantánamo y el nombramiento del primer obispo, algo histórico. El primer obispo de una diócesis es el que hasta ahora ha sido obispo auxiliar de La Habana, Carlos Aladrón Valdés. Ahora, con un silencio enorme, el público espera el final de esta celebración. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos y hermanas, después de haber celebrado la Santa Misa en esta plaza, testigo de los grandes acontecimientos de la historia cubana y de la vida cotidiana de las gentes de esta hermosa ciudad de La Habana, que ha merecido el nombre de llave del nuevo mundo. Dirijo a todos mi más cordial y afectuoso saludo cuando nos disponemos a rezar el Ángelus, la plegaria en honor de Nuestra Señora. Hoy se concluye la semana de oración por la unidad de los cristianos.
el deseo de alcanzar la plena comunión entre todos los creyentes en Cristo acompaña constantemente el camino de la Iglesia y se hace aún más urgente en este año dedicado al Espíritu Santo como preparación al gran jubileo del 2000. La concordia y la unidad, objeto de la esperanza de la Iglesia y también de la humanidad, están aún lejanas. Sin embargo, constituyen un don del Espíritu Santo que hay que pedir incansablemente. La Virgen de la Caridad del Cobre, reina y patrona de Cuba, acompaña a cada uno de sus hijos de esta tierra con su presencia materna. A ella, que ha visitado todas las diócesis y parroquias, le confío los anhelos y esperanzas de este noble pueblo y le ruego que anime y proteja los trabajos de la nueva evangelización en esta isla para que los cristianos vivan su fe con coherencia y fervor y la recobren quienes la han perdido. Que Cuba viva en paz y prosperidad. Virgen María, Madre de los hombres y de los pueblos, antes de regresar a Roma, junto al sepulcro de San Pedro, te encomiendo de nuevo a tus hijos e hijas de Cuba. Marcho confiado, sabiendo que quedan en tus regazo maternal. Te pido que les muestres siempre a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Míralos constantemente con tus ojos misericordiosos y por tu intercesión ante el Divino Redentor, líbralos de sus sufrimientos, presérvalos de todo mal y llénalos de tu amor. Ángelos. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo de Dios se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de Jesucristo nuestro Señor. oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Jesucristo, su Hijo, podamos llegar por su pasión y su cruz y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de su resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. Descansa en paz. Amén. El señor cardenal arzobispo de La Habana nos explicará el significado del rito de bendición de la primera piedra del nuevo seminario que el Santo Padre se dispone a bendecir. Finalizado el rito, el Santo Padre nos impartirá su bendición. El Santo Padre va a bendecir la primera piedra del nuevo seminario que la Iglesia de Cuba va a construir como signo de esperanza y de renovación para el futuro. Cristo es la piedra angular de la Iglesia, el cimiento de todo el edificio del templo santo de Dios. Que Él sea también la piedra viva sobre la cual se edificará la vida de los futuros seminaristas, en el espíritu del Evangelio, en la oración y la sabiduría. Oremos. Padre Santo y misericordioso, de quien procede toda gracia y todo bien, mira con bondad esta iglesia que quiere erigir un nuevo seminario para la formación de los ministros de la palabra y de la Eucaristía. Bendice esta primera piedra, germen de esperanza y fundamento sólido, de la que será casa de oración, de fraternidad y de vida evangélica, para que los que en ella moran tengan la firmeza de la fe y del amor en Cristo, que es la piedra angular de la Iglesia. Él vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Dios Todopoderoso les bendiga con su misericordia y los llene de la sabiduría eterna. Amén.
Él aumenta en todos la fe y les dé la perseverancia en el bien obrar. Amén. Atraiga hacia sí sus pasos y les muestre el camino del amor y de la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Anuncien a todos el Evangelio. Pueden ir en paz. Virgen Mambisa, los ecos de esta canción religiosa retumban en este momento en la Plaza de la Revolución, otrora Plaza Cívica de la capital cubana, donde acaba de finalizar la celebración eucarística, la última del Papa Juan Pablo II en suelo cubano, y el rezo del Ángelus transmitido al mundo entero. El Ángelus, el Papa normalmente lo reza a las 12 del mediodía, hora de Europa, desde un balcón cada domingo, desde el balcón de su alcoba privada en el Vaticano. Hoy se ha hecho historia, el Ángelus se ha rezado desde la capital cubana. Y ahora los obispos que han concelebrado y cardenales han sido un sinnúmero, como decíamos al principio, 15 cardenales y 132 obispos se retiran. Algunos, los cubanos, han venido a besarle la mano al Santo Padre mientras él contempla la multitud que continúa cantando eso que ha sido el leitmotiv en todas las celebraciones, Virgen Mambisa. Parece que no hay organizado una despedida masiva como fue el recibimiento al Papa Juan Pablo II. Yo no he escuchado que se vaya a hacer una despedida masiva, que ya sería dentro de 7 horas, 6 horas, porque a las 7 es que debe estar partiendo el avión. Me imagino que muchas personas saldrán, ¿no?, a las calles principales. Algo bueno ha tenido en estos días, entre tantas cosas buenas, por supuesto, ha tenido estos días que ha dejado a la iniciativa. Tampoco tenía una programación especial, algo programado el arribo al Rincón, y allí había multitudes. Tampoco el arribo al aula magna de la universidad, y allí había multitudes. Seguramente que el pueblo cubano, el pueblo habanero en este caso, que conoce el itinerario, la trayectoria del Papa, irá a saludarlo, irá a vitorearlo en su última jornada, en su jornada de despedida. Los obispos siguen besándole la mano, despidiéndose del Santo Padre. Dentro de muy poco tiempo estarán en el Arzobispado de La Habana compartiendo con él una reunión privada en el almuerzo de este día. Hay una serie de sacerdotes conocidos, ¿no?, que han concelebrado en esta misa. Por ejemplo, el padre Federico Capdepol de Radio Paz, el padre, se me va ahora de la mente algunos de los sacerdotes, el de Tampa, Ramón Hernández. El padre Ramón Hernández de Tampa también ha estado concelebrando, y ahí está su delegación presente
Hay varios, está el padre Millares de Jayalía, me dijeron que estaba Hace días que en está ese grupo que el padre Millares reportando está. para Radio Paz. Tengo entendido que el padre Esteves iba a estar también, no tengo seguridad en eso, si por fin fue o no, pero hay varios sacerdotes de nuestra área que han ido en este periplo rápido de un día para concelebrar allí con el Papa. Ahí vemos al cardenal Jaime Ortega acompañando a su santidad ahora a un costado. Allá está Fidel, mírenlo allá abajo, si pueden ver, Fidel está saliendo a su lado, parece que no sé si se irá a encontrar con el Papa ahora a un costado del altar, porque los dos iban caminando, Fidel por la parte de abajo y el Papa por la parte de arriba del altar, hacia el mismo lugar. El Papa por arriba y Fidel por debajo, mientras el coro entona la aleluya de Handel en una versión española, que se montó una versión en español. El Papa sigue saludando porque el pueblo no está cansado. Ahí va Fidel, efectivamente. Sigue vitoreando al Papa. Esta es Caridad Diego, ¿no? Sí, lo acompaña Caridad Diego. La señora Canosa es Caridad Diego a cargo de asuntos religiosos en el Comité Central del Partido. Por cierto que un tío exiliado de Caridad Diego se encuentra en La Habana por primera vez después de 38 años para asistir a esta misa, el señor José Diego. Es interesante cómo el público vitorea al Papa. El Papa ahora inmediatamente irá, después de estos saludos, de recoger estos saludos del pueblo que se emociona todavía saludándolo, vitoreándolo. Es algo extraordinario. Era de temer que el pueblo no tan informado ni tan al tanto de la trayectoria del Papa como es el pueblo cubano. El pueblo cubano a veces no solo no informado, sino desinformado, esperara otra figura del Papa, una figura que quizás vieron en algún momento y era temido por algunos que al encontrarse con esta figura ya empequeñecida por la edad, por las enfermedades, que fuera a mostrar alguna decepción, o sea, que pensara encontrar una figura más vital. Pero de todas maneras se ha encontrado con este ancianito vestido de blanco que trae ese mensaje hermoso, ese mensaje que tiene que ver también con su vestuario, la blancura, la pureza del mensaje de él. Y el pueblo ha vibrado. El Papa conserva de todas maneras esa magia, ese carisma que tiene, ese ángel que dirían los españoles, lo conserva todavía las multitudes, pero obviamente maltratado por sus múltiples enfermedades, por el atentado, etc. Pero asimismo esta figura, el pueblo no hizo comparaciones y el pueblo descubrió lo que hay de nuclear en el Papa y en su mensaje. El pueblo lo ha vitoreado como lo vitorearon desde sus primeros viajes en el 79 cuando fue a México. El pueblo cubano ha descubierto quién es el Papa. Para muchos era un desconocido, pero han descubierto quién es el Papa y toda la riqueza del Papa. Y a través del Papa, cuál es la riqueza de la Iglesia. En definitiva, para llegar a Jesucristo, que es quien da la riqueza a la Iglesia, al Papa y a todos los obispos. Yo me imagino que esa baranda esté fuerte, me imagino, porque el Papa a veces se tambalea y esa baranda, pues yo me imagino que esté lo suficientemente fuerte. Yo todos, no porque sea en Cuba, aclaro, no porque sea en Cuba, pero yo todos estos altares que se hacen de hoy para mañana, cualquier tipo de construcción de esa, le tengo un poco de temor, y esa baranda, veo que el Papa se sostiene mucho, se confía mucho de ella. Yo, mejor sería que se sostuviera del báculo, ¿no? Pienso yo, pero eso es un comentario al margen de todo esto. Yo sabía que se me quedaba alguien, otro de los sacerdotes que está allí, es José Conrado Rodríguez, el famoso, el controversial sacerdote que muchos recordarán de la carta a Fidel Castro. Pues José Conrado Rodríguez viajó a Cuba 2 semanas antes o una semana antes para los preparativos de la visita y ha estado concelebrando en todas estas misas. Después, por supuesto, regresará nuevamente a España, donde está cursando los estudios especiales que fueron motivo de controversia, que si lo habían o no expulsado. Él declaró aquella vez en exclusiva a Noticias 23 cuando viajamos a Madrid que no lo habían expulsado. Y yo creo que la presencia de José Conrado en Cuba en este momento corrobora lo que en aquel momento Noticias 23 ofrecía en exclusiva, que José Conrado no había sido expulsado de Cuba y en su regreso ahora pues hasta cierto punto lo está probando. Aunque él no ha estado muy
accesible a la prensa. Mucha de la prensa que está en Cuba no lo conoce. Y él no ha estado tampoco muy accesible. Si bien es cierto que no lo han contactado, él como que no tiene muchas ganas que lo contacten tampoco. Sí, está también entre las figuras, bueno, de aquí de Miami está el padre Sosa, algunos padres que han ido con invitaciones muy especiales. Marín, de el los canciller. Marín, Tomás Marín, el reverendo padre canciller. Están algunos sacerdotes que han ido con invitaciones muy especiales de algunos de los prelados de Cuba. Y la presencia innegable, la presencia más impactante, la presencia de Eduardo Boza Masvidal, el obispo cubano que fue el obispo expulsado cuando expulsaron a los sacerdotes. Ese obispo que se mantiene allá en Venezuela, en su diócesis de Los Teques. La animación para despedir a la Virgen organizadamente. Así que les pido de favor que todos despeguen esta área rápidamente. Van a sacar la imagen de la Virgen que trajeron procesionalmente. Sí, esa imagen salieron por la mañana desde la catedral y la trajeron hasta acá a pie. Desde la catedral de La Habana o desde el arzobispado hasta ahí habrán unos 12, 13 kilómetros aproximadamente. No sé en millas, pero 12, 13 kilómetros. Están pidiendo el aplauso para la Sinfónica, para el coro, para la directora, esta muchacha joven que ha dirigido esto magistralmente. Bueno, atrás se ve el Jesucristo y, por supuesto, el altar. El altar está paralelo a la avenida Rancho Boyeros, para los que conocen el área. Está exactamente paralelo a la avenida. ¿Qué pasará ahora materialmente con ese corazón de Jesús que se ha puesto en toda la fachada de la Biblioteca Nacional? Yo lo dejara, ¿no? Claro, mi opinión es muy como católico, ¿no? Pero yo lo dejara, no se ve mal. Esa zona de la Plaza de la Revolución está muy gris, producto del tipo de construcción y la falta de mantenimiento, porque eso es un tipo, los edificios son un tipo de roca que necesitan lavarla, y eso no se lava hace muchos años, y entonces está muy gris la zona, ¿no? Y ya los edificios le hacen falta cristales y demás. Eso como que le da un poco de colorido a lo que sin lugar a dudas es el centro ejecutivo, el centro de decisiones del gobierno cubano. Ahí está Fidel con el Papa. Pero el centro de decisiones del gobierno cubano refleja lo que son las decisiones del gobierno cubano. Claro. Yo creo que no se puede colorear más porque el centro, las decisiones son decisiones que representan a un pasado algo muy gris, algo muy... Fidel y el Papa. En un encuentro de despedida, probablemente después en el aeropuerto Fidel vaya a la despedida. Pero ahora bueno, yo creo que es buena idea. Uno de nuestros operadores, Corso, me decía que hace falta ahora poner un cuadro de la Virgen, o sea que sería una buena idea, ¿no? Sí, yo creo que de todas maneras, aunque la Virgen está allí presente en la Iglesia de la Caridad, en La Habana, y está presente en todos los templos, porque hoy en todos los templos del país necesariamente tiene que haber una imagen de la Virgen de la Caridad, que bien se vería en una fachada de ese edificio, presidiendo también La Habana la imagen de la Virgen. El Cristo está de todas maneras en la bahía, aquel Cristo que inauguró ya y bendijo en los últimos años de su vida, el anterior, el primer cardenal de Cuba, Manuel Arteaga y Betancourt, ese Cristo que ha sido tantas veces sembrado alrededor de pinos para oscurecerlo.